Hola, bienvenidos a la electiva de rodilla. Mi nombre es María Cristina Ramos, soy médica de la Universidad Nacional de Colombia, ortopedista de la Universidad Militar Nueva Granada y cirujana de rodilla de la Fundación Santa Fe. Actualmente me dedico exclusivamente a la cirugía de la rodilla en la Clínica Santa Ana y en mi práctica privada. Este semestre voy a estar acompañando a los estudiantes de fisioterapia de 10º semestre de la Universidad de Santander a realizar una rotación por mi consulta externa en rodilla, es exclusiva en rodilla, donde vamos a aprender y a conocer todas las patologías que se pueden presentar en esta articulación. El video que vamos a hacer a continuación tiene como objetivo presentarles a ustedes la materia, cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos que queremos cumplir, cuáles son las competencias que se deben desarrollar para que tengamos una idea clara de qué es lo que vamos a trabajar este semestre. Entonces, ¿por qué decidimos hacer esta electiva? Básicamente creemos que nuestros estudiantes de fisioterapia de 10º semestre deben desarrollar una serie de competencias que permitan complementar los conocimientos que han venido adquiriendo en los últimos 9 semestres, de manera que puedan aplicarlos a su práctica profesional que se acerca muy pronto. Con el fin de que comprendan las patologías más frecuentes que afectan esta articulación, cómo realizamos el diagnóstico clínico, paraclínico y especialmente cómo es el enfoque de tratamiento de estos pacientes desde el punto de vista que les compete a ustedes, que es la parte de rehabilitación y manejo conservador. Es muy importante que entiendan que el rol del fisioterapeuta en esta parte del tratamiento es sumamente importante, como ustedes van a ver. La competencia que queremos desarrollar es básicamente, ustedes deben comprender las principales patologías que afectan la articulación de la rodilla, cuál es su enfoque diagnóstico, tanto clínico como paraclínico, y cuál es el tratamiento especialmente desde el punto de vista de rehabilitación. Vamos a ver algunos conceptos de cuáles son como las indicaciones quirúrgicas, porque también es importante que ustedes las conozcan, pero el enfoque principal es en la parte de rehabilitación. ¿Cuáles son las características de la rotación? Es una rotación que se va a desarrollar durante un semestre. La vamos a desarrollar en la consulta externa de la Clínica Santa Ana en la sede norte, en el horario de los lunes de 2 a 6 de la tarde. Los grupos de rotación van a ser de máximo 4 estudiantes y cada grupo de rotación va a estar 2 semanas de manera presencial en la consulta. La parte teórica la vamos a desarrollar a través de un formato virtual por medio de la plataforma Moodle, que es la que está habilitada por la Universidad de Santander. ¿Cuáles son los criterios de desempeño que vamos a evaluar en ustedes? Principalmente que conozcan la anatomía y la biomecánica de la articulación de la rodilla, que sean capaces de explicar el enfoque clínico y paraclínico de las principales patologías que comprometen la articulación, cuáles son los principales protocolos de tratamiento en rehabilitación para cada una de esas patologías y, por supuesto, que asuman la responsabilidad sobre su proceso de formación y el desarrollo de las competencias en esta parte de las ciencias clínicas. ¿Qué tipo de actividades vamos a hacer en la rotación? Entonces, básicamente tenemos dos tipos de actividades. Unas actividades transversales, es decir, a lo largo del semestre, y unas actividades verticales que se realizan durante las 2 semanas de rotación. Las actividades transversales incluyen revisión de temas y presentación al final del semestre de casos clínicos interesantes, y las actividades verticales son las actividades que vamos a desarrollar en la consulta externa, la consulta de bases de datos, bases de literatura de artículos científicos y la revisión de un artículo. Entonces, ¿cómo son esas actividades transversales? Actividades transversales significa que son actividades que se van a desarrollar a lo largo de todo el semestre y son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los estudiantes. Son independientes de las 2 semanas de rotación que van a hacer de forma presencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esas actividades transversales, son actividades que consisten básicamente en 2 clases. Primero, las revisiones de temas teóricos, que las vamos a hacer por medio de la plataforma Moodle, y consisten básicamente en unos videos que yo les voy a subir o que están disponibles para que ustedes revisen sobre las patologías más frecuentes que vamos a encontrar en la consulta. Y una segunda actividad que se va a desarrollar al final del semestre, en donde nos vamos a reunir todo el grupo, y vamos a hacer una puesta en común o una presentación de los casos clínicos interesantes que se vieron durante el semestre. Entonces, dentro de las actividades transversales, los temas que vamos a revisar están anatomía de rodilla,
Vamos a ver los componentes óseos, cartilaginosos, meniscos, sinovial, ligamentos y músculos. Vamos a conocer cómo es el examen físico de una rodilla normal y de una rodilla con determinadas patologías. Entonces vamos a conocer cuáles son sus reparos, cómo es la movilidad normal de la rodilla y pruebas específicas, evaluación de fuerza y flexibilidad y por supuesto evaluación de la marcha. Un tercer tema que vamos a revisar son las patologías de los meniscos o patología meniscal. Entonces, cómo es su diagnóstico clínico, cómo es su diagnóstico paraclínico y cómo es el manejo tanto conservador como quirúrgico. Vamos a revisar la patología ligamentaria, ligamento cruzado anterior, posterior, ligamentos colaterales, conociendo cómo es su diagnóstico clínico, paraclínico y cuál es el enfoque de manejo tanto conservador como quirúrgico. Vamos a hablar de artrosis de rodilla, es el quinto tema, igual su diagnóstico clínico, paraclínico y cómo es el enfoque de estos pacientes en cuanto al manejo conservador y el manejo quirúrgico. Y por último vamos a hablar algo de ayudas externas que son aplicadas para el tema de rodilla. Es un tema muy amplio que tiene diversos campos, en este caso vamos a hablar únicamente de lo que utilizamos en el caso de las patologías de rodilla. Al finalizar el semestre, como les decía, vamos a hacer una actividad de tipo simposio que consiste en que cada grupo va a hacer una presentación de un caso clínico que haya visto durante su rotación presencial. Van a tener un espacio aproximado de 40 minutos donde van a explicar la historia clínica del paciente y cuál fue el diagnóstico y cómo fue el manejo que se le hizo a este paciente y al final van a proponer un posible protocolo de rehabilitación para ese tipo de patología. Debe hacerse en la plantilla de la universidad y la idea es que hagamos o reunamos los casos más interesantes para ser expuestos y todos podamos participar en este simposio. ¿Qué temas vamos a revisar o qué temas se van a tener en cuenta para estos casos clínicos? Entonces, aquí está la lista de temas disponibles para que ustedes escojan por grupos. Tenemos básicamente el examen fisioterapéutico de la rodilla normal, la lesión meniscal en un paciente joven, lesión meniscal en un paciente anciano, la lesión del ligamento cruzado anterior, lesión del ligamento cruzado posterior, lesión multiligamentaria de rodilla, el dolor patelofemoral, artrosis degenerativa en inicial, es decir, grados 1 y grado 2, artrosis degenerativa avanzada, es decir, grado 3 y grado 4, una lesión del mecanismo extensor, una luxación de rótula y el uso de ayudas externas en rodilla. Entonces, la idea es que ustedes por grupos de rotación escojan un tema y seleccionen un caso clínico de la vida real para que lo puedan presentar ante sus compañeros. ¿Qué vamos a evaluar en esa presentación? Pues aquí están las cosas que se van a tener en cuenta para hacer la calificación. Entonces, cómo es el tono de voz, cuál es la calidad de la presentación, el dominio del contenido, cómo está organizado, cuál es su secuencia, la claridad y precisión en la exposición, el respeto por el uso del tiempo, cómo es la calidad de esos recursos visuales y tecnológicos, qué tan seguros están ustedes haciendo esa presentación y qué tan útil es esa presentación para su práctica clínica. Son las cosas que se van a tener en cuenta para que ustedes ajusten su presentación y hagan una excelente charla. Bueno, la otra parte, esas dos son las actividades que vamos a hacer a lo largo del semestre. La otra parte que vamos a hacer son rotaciones de 2 semanas. Cada grupo va a estar acompañándome en la consulta externa durante 2 semanas. Esas son las llamadas actividades verticales. ¿Qué vamos a hacer en esas 2 semanas? Los grupos, como les dije anteriormente, son de máximo 4 estudiantes. Van a estar conmigo 2 semanas en la consulta externa de la Clínica Santa Ana. Y lo que vamos a hacer es básicamente 3 actividades. La primera es la participación en la consulta externa, donde ustedes van a tener la oportunidad de examinar al paciente, hablar con el paciente y proponer tratamientos de rehabilitación para ese paciente. Va a haber una segunda actividad que es la revisión de un artículo de la literatura sobre rehabilitación en rodilla, algún tema de rehabilitación en rodilla. Y por último tenemos una base de datos que estamos llenando con los pacientes de la consulta externa que nos va a servir para hacer estudios posteriores. Entonces ustedes o los 4 estudiantes de cada grupo tienen la responsabilidad de registrar los pacientes que vieron en la consulta en la base de datos que van a tener a su disposición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa revisión del artículo?
La revisión del artículo básicamente es, hay que explicar cómo se buscó el artículo, qué grado de evidencia es ese artículo, cuáles son los objetivos, hacer un resumen pequeño del artículo y finalmente sacar unas conclusiones prácticas para el manejo conservador o el manejo de rehabilitación en las patologías de rodilla. Es una presentación que se va a hacer, cada estudiante la debe hacer al final de las 2 semanas de la rotación de electiva, en una presentación, utilizando una presentación de PowerPoint, obviamente con la plantilla de la universidad. Respecto a la consulta externa, es muy importante que tengan ustedes en cuenta que van a estar atendiendo pacientes reales con enfermedades reales y por tanto es una consulta formal. Para eso ustedes deben presentarse de manera cumplida antes de las 2 de la tarde, estar disponibles, van a tener que utilizar o llevar unas herramientas, más adelante les voy a contar de qué se trata. Tienen que llevar o asistir con su bata blanca y deben estar debidamente identificados. Durante la consulta externa no pueden utilizar el celular. Si necesitan ustedes hacer alguna llamada personal o es alguna cosa muy urgente, tienen que salir de la consulta porque, como les digo, estamos en una consulta con pacientes reales con patologías reales. Esas son como las recomendaciones básicas para la consulta externa. Y lo otro que vamos a hacer es la evaluación de la rotación. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esa rotación? La rotación tiene varios aspectos. El primero de ellos es, primero, la participación en la consulta, qué tanto saben ustedes o cómo examinan a un paciente, cómo enfocan el diagnóstico y cómo plantean el tratamiento. Eso tiene un valor del 40%. El artículo que van a presentar tiene un valor del 35%. El diligenciamiento de la base de datos, es decir, el registro de esos pacientes de cirugía de rodilla, tiene un valor del 20% y hay un 5% adicional en cuanto a su presentación personal y a la asistencia a la rotación. Vamos a hacer una evaluación de la parte teórica que se va a hacer por cortes, son los cortes que ustedes ya conocen que plantean la universidad, el P1, P2 y P3. Cada uno de esos cortes tienen un tema específico o unos temas específicos que van a ser evaluados progresivamente. Entonces, en el primer corte, el examen teórico lo vamos a hacer el 2 de septiembre y vamos a evaluar la anatomía de la rodilla y el examen físico de la rodilla normal. En el P2, que lo vamos a hacer el 7 de octubre, vamos a evaluar las lesiones meniscales y lesiones ligamentarias. Y el último corte, que es el 18 de noviembre, vamos a hacer una evaluación sobre artrosis de rodilla y ayudas externas. Estas evaluaciones son también virtuales, vamos a enviarles el enlace para que ustedes puedan desarrollar su evaluación y pues tiene una nota para cada uno de los cortes. Esta es la bibliografía que tienen disponible. Son todos libros acerca de cirugía de rodilla, en ellos hay muchísimas cosas de rehabilitación que son bastante útiles. Es por supuesto literatura en inglés, que para muchos desafortunadamente es como la mejor literatura que existe, entonces es muy importante que ustedes se familiaricen con el idioma inglés y creo que lo han venido haciendo a lo largo de estos 9 o 10 semestres. Entonces aquí está disponible para que ustedes revisen los temas, no se limiten únicamente a las charlas que les voy a presentar o las clases virtuales que vamos a hacer, sino que puedan profundizar acerca de estos temas. Entonces eso es todo, nos vemos en la rotación presencial. Hay una cosa que se me olvidaba decirles, para las charlas virtuales o las clases virtuales que tienen o van a tener disponibles, va a estar abierto un foro para cada tema en el que ustedes van a tener la posibilidad de hacer preguntas respecto a los temas en los que tengan dudas. Igual es importante que todas esas dudas las lleven a la consulta externa y aprovechemos la consulta y aprovechemos los pacientes para despejar todas esas dudas. Entonces espero que esta rotación sea muy provechosa para ustedes, espero que construyamos un conocimiento y unas actividades bien interesantes para que podamos seguir haciendo esta rotación pues a lo largo de la carrera. Un abrazo y nos vemos pronto.